Además, haremos una transmisión especial desde la calle con invitados especiales. Show de tango en vivo. Show de tango en vivo. Chocolate caliente, churros y pastelitos gratis y muchos regalos y sorpresas para todos los que se acerquen. La participación de Ecos Folklore. Haremos una gran fiesta con actividades y nuestra radio en vivo. Agéndatelo. 9 de julio a las 9 de la mañana en la Salle 653. Estación San Isidro del Tren de la Costa, frente a la plaza. Te vamos a estar esperando. Te vamos a estar esperando. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. Tutelar, seguros de caución. Somos una aseguradora innovadora en soluciones de garantías que canaliza a través de la suscripción de seguros de caución todo el respaldo y solidez del grupo que nos avala. Contamos con un equipo de especialistas con amplia experiencia en el negocio. Llámanos al 4326-3870 o ingresa a nuestro sitio web tutelarseguros.com.ar. ¿Todavía no viniste a conocer Rufino? Rufino es un restaurante de platos clásicos argentinos, conocido por todos, pero siempre con una vuelta más. Un detalle, un color, un aroma, un condimento, un sabor, para generar sorpresa y que nos volvamos a enamorar de ellos. Te esperamos todos los días desde las 20 en Presidente Manuel Quintana, 465 Recoleta, dentro de Mío Buenos Aires Hotel. Cambia la temporada, llegan los mosquitos. Lo que no cambia es la preocupación por proteger a tus hijos. Fuji te ofrece su nueva línea de repelentes para que te quedes tranquila mientras ellos disfrutan al aire libre. Fuji, protección experta para mamás exigentes. Utilice los repelentes de forma segura. Lea la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. El 100% de Malvinas Argentinas tendrá la posibilidad de contar con cloacas. Este avance histórico, que alcanzará a todos los vecinos y vecinas de Malvinas y a 1.200.000 bonaerenses en total, beneficiará a la salud de las personas. La mega obra, que estará a cargo de AISA, significará mejor calidad de vida para las familias. Es más servicios públicos. Municipio de Malvinas Argentinas. Noé Correa, intendenta. Continúa la vida. Continúan los sueños. Paraná Seguros te respalda. Más de 50 años con profunda vocación aseguradora. Fin. Espacio publicitario. Estamos cerca de una resolución sobre una ley tan importante como la Ley de Servicios Audiovisuales. Directo a la tecnología. Desde Miami. Las noticias del día con la digestión de las horas. Con la digestión de las horas. Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmediointegral.com.ar. Instituto San Juan Bosco, un proyecto integral centrado en el hombre como ser social. Preparación académica con la formación en valores humanos y sociales, guiada por el legado de San Juan Bosco, el padre de la juventud. Un sistema preventivo basado en la razón, las creencias y el amor. Una experiencia para los alumnos y maestros en un clima de familia, confianza y diálogo. Ningún niño debe quedarse la posibilidad de que le enseñen lo que necesita para crecer, cuidarse, crear, convivir y ampliar sus horizontes. Pichincha 2058, Villa Adelina, San Isidro. Teléfono 4765-7628. Instituto San Juan Bosco. No es solo un colegio, es tu casa.
Karen Reindel Propiedades, su mejor y más conveniente opción. Visítenos en www.karenreindel.com.ar. Inglés técnico online para adultos. Traducciones. Inglés-español. Español-inglés. Página web englishadoc.com.ar. Consultar a elizabeth.iarosi@gmail.com o WhatsApp 11 6509 4002. Auditoría Integral, un espacio para pensar las normas desde el hombre, la familia y en y con la sociedad. Auditoría Integral, conduce Guillermo Alderucho. Auditoría Integral, miércoles de 20 a 21 por Symphony 91.3. DJ Michael Martino. Buenas noches. Buenas noches a Symphony 1.3. Aquí, como siempre, muchas gracias a nuestro operador. Muchas gracias a Santiago, a Lian, a los muchachos de la operación de Radio Symphony 91.3. Siempre muy agradecidos con también la familia Nover, que nos escucha y que nos dio este espacio. Se van a cumplir 20 años ya, próximo 13 de julio del 2024, 20 años de estar en el aire en Auditoría Integral. Como siempre le mandamos a nuestros colegas, amigos, a nuestros contadores beneméritos que nos escuchan de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Daniel Grufat, Silvio Riesel, Laura Sifonte, a nuestra Delegación San Isidro, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Villafañe, Roberto Acuña, a nuestra Comisión de Auditoría del Consejo de Cava, Silvia Giordano y Fernando Zanet. Y bueno, por los distintos medios de comunicación nos seguimos comunicando, ya más tecnificado después de la pandemia, obligados, y por la distancia de que el coequiper, el conductor de Guillermo Besana se nos fue a un lugar paradisíaco, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy no está tan paradisíaco, está nubladito y fresco, pero estuvo muy lindo esta semana. Además, tuvimos unas visitas muy, muy agradables, entre ellos Susana Paz y Luis, su pareja, y bueno, la pasamos bárbaro, la pasamos muy, muy lindo. Y bueno, me enteré de unas cuantas cosas respecto de Susana, que hace mucho que la conozco, pero yo no sabía que ella es síndica de Garbarino, tiene clientes en Tierra del Fuego, conoce muy bien todo lo que es el régimen de allá, y además te aseguro que, bueno, actuó en política, en el Consejo. Es una contadora que sabe de todo y es una topadora. Te aseguro, Guillermo, que si va a Bolivia arregla enseguida todo el despelote que tienen allá. Así que bueno, es la promesa de un gran programa con Susana. Sí, es la promesa de un gran programa y espero que nos deje hablar, porque te aseguro que la lengua que tiene es increíble. Bueno, la saludamos y ¿qué tal, Susana? ¿Qué tal? Bueno, saludo a los dos Guillermos, a Guillermo Alderucho, a Guillermo Besana. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Yo en algún momento participé cuando cambiaron las normas contables, que volvió el ajuste por inflación impositivo, y les expliqué el tema del RECPAM. Hoy, a la luz de esta nueva ley que estamos esperando, la ley base, que se apruebe,
Bueno, decimos que el régimen de Tierra del Fuego ha ganado porque se va a conservar. Realmente yo estuve en Tierra del Fuego y allí uno puede ver la dureza del tiempo reinante. El clima es muy fuerte, muy duro para vivir porque nieva mucho. Yo estuve exactamente en las plantas que pertenecen a Garbarino, que es Tecnosur y Digital Fueguina. Estas plantas tienen 16.000 metros cuadrados, están equipadas con mucha tecnología, ahí se fabricaban teléfonos, televisores, por ejemplo para la línea LG, aire acondicionados, y también para Samsung, ¿sí? Realmente hoy en día, como Garbarino está concursada y es la dueña de las empresas hoy en día están sin ninguna actividad. Las máquinas que tienen allá son de un gran valor. Y bueno, hoy en día la empresa está buscando algunos inversores para que se hagan cargo de esas plantas y volverlas a poner en producción. Yo les digo que más o menos estamos hablando de plantas que en su momento estaban valuadas entre 13 y 20 millones de dólares, que no es poco. En el sur, el régimen les permite no pagar impuestos de importación, no pagar IVA, no pagar ganancias. Pero si bien eso es algo bastante importante para la producción, bueno, eso se compensa con el sacrificio que hace todo el personal viviendo en un clima tan inhóspito y en ciudades que realmente no se comparan con Buenos Aires. Digamos, allá la mayor parte del tiempo está nevando, es frío. Yo estuve en Río Grande, que están allá, digamos, la parte del sur, tiene dos familias importantes, ¿no? Está Mirgor y está también la familia Chernahovsky, o sea, que responden a dos corrientes políticas, ¿no es cierto? Y pueden convivir perfectamente y hacer producciones y demás. Cuando hablamos de Río Grande no hablamos de Ushuaia, que es un polo turístico, que tiene muchas visitas, que tiene muchos espectáculos, que tiene algo creciente, sino hablamos en Río Grande de empresas que están solamente produciendo para todo el país. Y realmente después de conocer la situación, yo en un momento estuve con la gente del gobierno de Tierra del Fuego, estuve con Sonia Castiglione, que era la ministra de Producción. Ahora Sonia está dedicada a la parte de trabajo, o sea, la cambiaron con la nueva elección, pero sigue en el gobierno. Y ella en aquel momento a la gente de Garbarino les ayudaba dándoles bolsos de comida, porque, o sea, el gobierno les daba comida porque todos los empleados quedaron sin trabajo, y con esas condiciones, y ayudó por un tiempo a que también tuvieran la luz. ¿Por qué? Porque allá, en cada una de las plantas, sabemos que en los climas fríos el agua se congela y entonces se rompen las cañerías y salta todo. Y realmente es muy duro volver a arreglar todas las cosas y demás.
Así que, bueno, ahí Garbarino tiene unos bienes en máquinas para producir televisores que son muy, muy importantes. Tanto así que hay hasta inclusive una prenda de Samsung por $7 millones más o menos. Esto se puede ver en todo lo que es en el juzgado del número 7 del doctor D'Alessandro, donde tramita el concurso de Garbarino, de Compumundo y de Garbarino Viajes. Ahora, sí. Con la sanción de la ley Bases, creo que las condiciones son muy beneficiosas como para invertir en algo así, ¿no es cierto? Sí, son muy beneficiosas porque todo lo que uno importa, ¿sí? No tiene que pagar arancel. Entonces uno produce y después, bueno, se trae a Buenos Aires o a las distintas provincias y se comercializan, pero el régimen tiene que seguir. Yo lo he escuchado a López Murphy, por ejemplo, al cual conozco y hemos charlado alguna vez, que había que levantar ese régimen, y yo que he estado ahí, que he visto, que recorrido las plantas, digo que no, que eso tiene que seguir, porque es una forma muy diferente de trabajar de la que tenemos en Buenos Aires o en las provincias, que hay otra calidez, ¿no? O sea, otra forma de trabajo. No sé si si a veces se toma en cuenta, por ejemplo, había una línea de producción que en televisores chicos producía 1000 televisores diarios, y de la línea de producción de los televisores más grandes eran 700 televisores diarios, así que eso, aparte de equipos de aire acondicionado, aparte de los teléfonos y demás. Es muy lindo, en algún momento acá se trató de buscar quien pudiese invertir en esas plantas. Yo me acerqué casualmente a la gente de Coto, le había mandado una carpeta, porque, o sea, tienen la carpeta, bueno, y en la situación del país decidieron no invertir, porque, por ejemplo, Coto importa sus productos y los vende al mercado, pero acá no hay una mano de obra nacional. Y en el sur uno se encuentra con muchas personas que van del norte. Yo he visto gente de Salta, de Santiago del Estero, de Tucumán, hasta inclusive mismo de Córdoba, que se van allá porque allá se pagan muy bien, porque la vida es muy cara. Y realmente te hablo de Río Grande, hay prácticamente muy pocos hoteles, un solo hotel tiene casino, hay algunas confiterías, pero no hay mucho para hacer. O sea, Río Grande es muy diferente a lo que es Ushuaia, son dos cosas muy opuestas, ¿no? Y conlleva mucho sacrificio. Hoy en día las plantas, o sea, hay un grupo de trabajadores que ya se fue, que encontraron trabajo en otros lados y han iniciado sus, digamos, su vida en otros trabajos, pero tenemos más o menos unas 200 personas que cuidan las plantas, y esas están tratando de que eso no se deteriore para que se pueda llegar a vender. Susana, te quería hacer una pregunta que muchos oyentes nos pueden, o colegas, se pueden estar preguntando.
a ver, tomalo con la objetividad del caso, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Alaska y Canadá en la temperatura para el trabajo, para la vida, ¿no es cierto? Y Río Grande. El estudio donde yo trabajo, tenemos un cliente que son médicos, neurólogos, que tienen un contrato también para ir a Río Grande y suelen viajar. O sea, pero la pregunta que te la estoy haciendo te la hago desde un marco de la profesión, ¿no? Como si fuese una pregunta muy, muy objetiva y muy, muy relacionada con nuestras normas, ¿no? A lo mejor hay colegas que se van a preguntar por qué esa ventaja la tiene Río Grande o Tierra del Fuego y no la tiene Tucumán o Santiago del Estero, que hace un calor extremo, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, primero hay que pensar en cuestiones también de soberanía, ¿sí? O sea, vos fíjate que, vamos a tomar el caso de Tucumán, no tuvo un conflicto limítrofe jamás con Chile. El sur nuestro, vos sabés que ha sido, digamos, bastante despoblado y se ha tratado siempre de que tengan una población. Tierra del Fuego empezó con la famosa cárcel que habían llevado al famoso petiso de Judo. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso. Pero empieza Tierra del Fuego a tener un desarrollo con la cárcel. Y después se buscó este régimen para, digamos, fomentar que se asienten ahí las empresas ya te digo nuevamente, por el tema del clima. El clima, vos hoy ves cualquier noticiero y tienen los días más fríos del año, ¿no? O sea, y hay otro tema. Ya tanto Canadá, sobre todo Canadá, que te puedo decir, uno conoce, ¿no? ¿Qué te pasa? Tienen túneles para vivir, desarrollan su vida con otro tipo de ropa, porque allá vos buscas ropa de nieve en Estados Unidos, en Canadá, es otra calidad, otra confección. Tanto es así que por ese tema en algún momento el régimen había puesto el tema textil también, o sea, porque el régimen no es para todo, es para algunos tipos de materiales, no es para, suponete, la fabricación de encurtidos o alimentos, sino son regímenes para más bien lo tecnológico, o sea, digamos televisores, heladeras, porque no hay una industria como podés tener una industria alimenticia en Tucumán, donde tienen otro tipo de explotación, ¿no? Ahora, Susana, te sigo desde el punto de vista de la auditoría y de nuestra profesión, ¿no? Como colegas. Sí. Si vos analizaste los balances, los estados financieros, ratios, costos, la trayectoria de estas empresas que están radicadas en Tierra del Fuego, ¿notaste de alguna manera exceso de endeudamiento, exceso de contingencias desfavorables por el riesgo país, un exceso de impuestos o de costos de fletes o de costos operativos distintos a otros países o distintos a otras provincias? O sea, normalmente cuando una empresa cae en concurso,
nosotros con Guille compartíamos este programa con un colega que ahora ya no está, que era síndico concursal acá en los tribunales de San Isidro, ¿no? Y él siempre nos decía que era malo para la profesión que se había eliminado la calificación de la conducta de los empresarios. O sea, al eliminarse la calificación, si era una quiebra casual, fraudulenta ¿no? O negligente, era como que se perdía objetividad. Entonces, para ir directo a la pregunta, ¿vos pensás de que jugó mucho los factores del país, de la política, el exceso de logística, de costos logísticos, o a veces son medidas empresarias erróneas que llevan a... No, mira, yo te cuento, vos sabés que yo hace 28 años que estoy en la parte de sindicatura concursal. En estos 28 años he tenido diferentes casos y distintas cosas. Por ejemplo, yo en un momento determinado fui la síndica del concurso y posteriormente la quiebra de San Sebastián Pollitos, ¿sí? Que tramitó en el juzgado 22 a cargo de la doctora Braga. ¿Qué pasó con esa empresa? En un momento los pollos, ¿sí?, entraban de Brasil a menor costo de lo que estaban acá. Te digo, y después San Sebastián, ¿qué pasó? Cuando la presentan al concurso, el estudio que lo presenta, le deja adentro los 1.600 empleados. Entonces, la empresa sí presenta un concurso, se le aprueba el concurso y empieza a pagarlo, pero con todo ese personal que había quedado adentro, en algún momento se daban por despedidos, lo cual, que como era una erogación post-concursal, debían pagarlas. Bueno, la empresa desde el año 2000 al 2006 fue pagando muchísimas indemnizaciones hasta que un día no pudo más. Pidió su propia quiebra porque ya no llegaba a pagar todos los juicios laborales postconcursales. Y te digo, en aquel momento nosotros, más o menos, te doy un estimado porque pensá que eso es del año 2006, hace casi 20 años, casi en la liquidación de bienes de San Sebastián sacamos casi 10 millones de dólares que tuvieron una distribución muy, muy importante. ¿Por qué? Porque antes del año 2000 las empresas compraban los bienes, administraban los bienes y demás. Te digo otra cosa, yo hoy también estoy cerrando la quiebra del Banco Medefin, que también viene desde el año 96, pensá, recién la estamos cerrando, y esa quiebra pagó el 100% del capital con un 30% de interés, o sea, le pagó a todas las personas, ¿sí? Y la estamos cerrando. ¿Qué pasó hoy en día con lo que es Garbarino, Compumundo, Garbarino Viajes? Primero, la estructura de las empresas después, hoy en día no quieren tener bienes a su nombre, no lo tienen. Entonces, ¿qué pasaba con Garbarino y Compumundo? Tenían más o menos 140 locales, ¿sí?, distribuidos en todo el país, pero que alquilados, muy pocas cosas propias, ¿me entendés? Si bien, ¿qué pasó? Tenían un centro de logística y distribución muy importante de 6 hectáreas acá en La Tablada, donde recibían toda la mercadería que se producía
en el sur, se distribuía y demás. En el momento que ellos le venden la empresa a Rosales, que es el actual dueño, ese bien tan importante como el local de Cabildo y Juramento, que todo el mundo lo debe conocer, que está en funcionamiento todavía, lo tenían en otra sociedad, en una sociedad diferente que no pertenecía a la empresa Garbarino, ¿no? Ni a Compumundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino la pandemia, todos los sueldos, más o menos casi 5.000 empleados, los costos de alquiler de todas las sucursales y demás, los llevó a tener problemas financieros. Ahora, si vos me decís a mí ¿qué podría haber evaluado? Ellos ya en el año 2018, te puedo decir, 2019, ya los números no le daban por la situación del país. Acordate cómo estaba la situación del país y tendrían que haberse achicado, a mi forma de ver. Esa es la fecha para vos presunta de cesación de pagos, de inicio de la cesación. No, para mí la fecha de cesación de pago es febrero del 2020, porque la tengo bien documentada y demás. Para mí es esa la fecha de cesación de pago, pero todavía, mucho más no te voy a decir, porque todavía no he presentado mi informe del registro. Entonces esto es como una primicia, porque todavía no lo he subido al juzgado. Lo importante acá es la opinión tuya y la de Guille, que Guillermo experto en sistemas y en costos. ¿Qué pasa cuando vos te encontrás con un equipo de colegas que están trabajando con vos en este análisis, sí, ¿no es cierto? Y no, ya la presentación de concurso es un hecho. Vos partís de una... Yo hoy en día, perdón que te interrumpa, yo antes era el estudio Sereni Paz Napolitano, que ahora soy el estudio Paz Paniqui, que somos los síndicos en Garbarino. Claro, entonces la pregunta que uno trata de hacerse siempre como auditor o como contador o asesor, consultor, ¿no? Sobre todo como auditor, es buscar hallazgos y buscar indicios que algo está fallando antes que el costo se Lo que pasa que también eso, estoy en este momento en una investigación con eso. Cuando hay empresas con tanta cantidad de empleados y demás, juegan un papel importante los sindicatos. ¿Me entendés? O sea, no estamos hablando de una empresita chiquita y bueno, la parte sindical también tiene su peso, lo cual muchas veces no te deja tomar ciertas y determinadas decisiones. La ley bases podría también ayudar en ese sentido, ¿no? En todo lo que se refiere a la parte indemnizatoria. Eso Lo que pasa es que hoy vos te encontrás, o sea, nuestra situación hoy es, nosotros como síndicos generales estamos presentados en unos más de 3.000 juicios, digamos, que han hecho los empleados, más la gente del sector de camioneros que todavía sigue dependiendo, la gente de comercio, y al reducirse la cantidad de locales, no es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros estábamos hablando de una empresa que vendía más o menos 6.000 millones de pesos por mes
y unos 400 Compumundo. Garbarino Viaje lo está estudiando mi socio más, el doctor Panicchi. Pero te digo que eran empresas que vendían muchísimo con tantas bocas de expendio, ¿no? Y tenían sus 2 empresas en el sur que les proveían la mercadería. A su vez te daban créditos, o sea, y bueno, había algunos fideicomisos financieros que tomaban las cuotas, o sea, cuando vos estás hablando de una empresa tan grande con esa estructura, o sea, de más o menos tantos locales, más de 140 locales en todo el país, con 5.000 empleados, con venta a crédito, aparte ellos te daban todo, te daban el viaje de la luna de miel, la lista de casamiento, o sea, eran muchos te financiaban, te daban la posibilidad de cobrarte las cuotas, aunque por ahí habían vendido, digamos, vos ibas y sacabas 24 cuotas una heladera. Entonces, a lo mejor a ellos no les convenía esperar los 24 meses para recibir el dinero, entonces se lo vendían al Banco de Valores el crédito, ¿sí? Y el Banco de Valores le compraba esos cupones, pero le decía, bueno, que vayan a pagar a las sucursales de Garbarino porque era mucho más fácil para el cliente. No, estás hablando, es perfecto, es brillante la descripción que estás haciendo y el rol, porque es uno de los roles del profesional en ciencias económicas. Lo que pasa es que en auditoría integral buscamos la otra parte del rol del profesional, donde trata de hacer auditoría preventiva, ¿no? Auditoría preventiva de los acontecimientos. La pandemia no lo podés prever, o sea, la pandemia fue un shock para todo el mundo. Muy grande, muy grande. Pero sí podés prever, como país, como nación, podés prever la inflación, que ya los que vivimos inflaciones pasadas no la queremos volver a repetir. Podés prever la logística, o sea, infraestructura, caminos, transporte carísimo, ¿no es cierto? Y también podés prever lo que es el costo laboral, ¿no? Que es un tema que se fue haciendo un boomerang, ¿no? Como decimos los auditores cuando tratamos de decir cuál es la carta de control interno, ¿no? ¿Cuál es la carta de recomendaciones cuando vemos una empresa, ¿no? Claro, bueno, vos fíjate, de parte, mira, vamos a tomar algunas cosas que nos están pasando hoy en la actualidad, ¿no es cierto? Sacando, bueno, todo esto, vamos a tomar la UOM, que es otro sindicato, otra cosa, otra gente. Vos fíjate que los sueldos de UOM aumentan mucho y en realidad las empresas no tienen ventas. Entonces, la retracción de las ventas te da que vos no podés pagar esos sueldos. Entonces, de repente te encontrás que las automotrices, viste, van suspendiendo porque no dan los costos, ¿sí? También tuvimos, nuestro país es muy particular. Igualmente yo felicito a todos los argentinos porque hemos superado tantas cosas, ¿eh? O sea, creo que por nuestra edad nos podemos acordar porque hemos tenido en el 76 el Rodrigazo, en el 80 la tablita, en el 89 la hiperinflación, en el 2000 la devaluación. Y acá estamos, ¿no? O sea, estamos acá o estamos en Estados Unidos o en España como CEOs de
de contingencia. El argentino lidera equipos en el exterior, ¿no? Porque pasó por toda esta nevada y por todas estas tormentas y siguió vivo, ¿no? Bueno, yo te voy a contar. Yo tengo un cuñado que vive en España, contador también, y hace el presupuesto y le pone el 2% de inflación. Y para ellos en España es muy caro, digamos, todo lo que es la parte de la calefacción. O sea, gastan mucho en calefacciones. Energía, ¿no? Sí, la energía es terrible. Y a mí me da risa, ¿viste? Porque él hace las cuentas y dice, bueno, este año voy a ir a Alemania, este año voy a ir a Suecia, este otro año voy a ir a Italia, y puede hacerlo. Nosotros acá no sabemos qué nos pasa. Y no, o pagás la cuenta del gas o vas a España. Acá va a ser así, vas a pagar la cuenta del gas. Sí, porque vos fíjate, yo digo, hoy en día los argentinos que se enfrentan al gas, ¿sí? Donde algo de 100.000 pesos te viene 500, ¿sí? O la luz en un hogar, que hay hogares que pagan 120.000 pesos, es muy caro para un hogar dentro de lo que se estaba pagando el año pasado. Ese es el tema, ¿viste? Sí, o sea, a veces... Llevarlo al ámbito empresario, eso llevado al ámbito de empresa, ¿no es cierto? Al ámbito empresario te hace un crack a la fuerza, ¿no es cierto? Es que exacto, y bueno, nosotros acá creo, y vos lo sabés, vos haces auditoría preventiva, ¿o no? Vos y Guille, los dos, hacen una auditoría preventiva viendo que, o sea, le dicen a sus clientes cuál va a ser el panorama, pero hay cosas que no las podéis medir. Yo creo, mira, si vos me decías, hace 2 meses atrás, 2 meses, que no es tanto, bueno, yo pensaba que íbamos a tener la ley bases aprobada, el programa de impositiva ya para el blanqueo y los programas de impositiva listos para liquidar los impuestos conforme a la reforma que venía en el proyecto de la ley bases. Fíjate que hoy, o sea, ¿cómo planeas hoy en día? No sabemos, o sea... no sabemos qué va a pasar el viernes. O sea, estamos todos esperando a ver qué pasa el viernes. Yo te cuento, yo calculaba, porque no podés hacer los planes de un día para el otro, yo calculaba que la AFIP ya había cargado todo y tenía todo para que liquidáramos. No tenemos los sistemas para liquidar ganancias. No tenés los sistemas. Y tampoco... Mínimo no imponible, de los mínimos que están basados en la ley anterior, si no se aprueba la modificación de ganancias, queda la ley con masa, en donde los índices de mínimo no imponible son... Hay que pagar un montón de... Si no se aprueba la parte de ganancias, hay que pagar mucho dinero en ganancias y bienes personales del viernes para adelante. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos, a ver qué me contestan. ¿Qué le dicen al cliente? ¿Que pague la luz o el gas o que pague las ganancias? ¿Ustedes ven lo que vienen en las empresas? Yo veo las empresas, yo te voy a explicar. Hoy estaba haciendo un Zoom con el Sur y las boletas de luz no bajan de 2,5 millones y bueno, y la empresa concursada tiene como una deuda de 20 millones de luz, o sea,
¿Y qué hace? ¿Qué le dicen ustedes a las empresas? Cuéntenme. Mirá, la misma empresa cuando vos le llevas la minuta de los impuestos del mes siguiente y cuando le llevas el sumas y saldos te dice no. Vos le ves ya la cara y la cara es Se transforma. Claro, y se te van transformando y encima al primero que llaman, ¿sabés qué es? Es al comercial, al que tiene que vender más, a ver cuánto va a vender para antes tomar una decisión, o cuántos presupuestos tiene aprobados. Yo no sé si te ha pasado analizar en estas empresas grandes esos protocolos de trabajo, esos manuales, donde vos ves que hoy el problema después de la pandemia es que ya no se usa más el teléfono de línea, ahora son los mails o son los chats o son los sistemas internos de pedidos de presupuesto, y vos ahí cuando ves que está el comercial en una reunión de directorio es porque no quieren tomar ninguna decisión si no le pasan una proyección mínima, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía Guille, no? Es que, bueno, tenemos, o sea, yo tengo confianza en la Argentina y tengo confianza que vamos a salir como hemos salido muchas veces. Realmente hemos salido y nos hemos adaptado, pero vamos a ver qué va a pasar también con las expectativas. El otro día decían, si no se aprueba la ley base va a haber una devaluación. Creo que ustedes lo escucharon, eso. Sí. ¿Sabés lo que necesitamos? Lo que necesitamos es lo que vivimos los años 90, que es un patrón de estabilidad donde un peso, un dólar, nos daba una referencia. En ese momento, si vos analizás tu vida privada o la vida de tus clientes o de tus empresas, vos vas a ver de que había la gente no quería cobrar en dólares, la gente quería pesos. O sea, como estaba todo congelado, o sea, estaba todo con una cierta estabilidad, estaba con una estabilidad. Es que yo creo, te digo, viéndolo así, o sea, es cierto que un peso, un dólar, pero no, o sea, en ese momento se fundieron varias empresas y bancos, acordate, o sea, vamos a hablar del Banco Mayo, el Medefin, el UNB, o sea, se fundieron muchas empresas. Pero es cierto que un peso, un dólar, nosotros pagamos muy caro la inserción al mundo, la verdad la pagamos carísima, pero nos pusieron en el mundo, pudimos tener teléfonos, tuvimos comunicación, tuvimos un avance tecnológico. Yo creo que lo que pasó ahí, y espero que hoy no se vuelvan a equivocar, fue que no desarrollaron la agroindustria. O sea, estaba quedando un montón de gente sin trabajo por las privatizaciones o por lo que sea, y ahí sí tendría que haber estado el Estado desarrollando la agroindustria, acompañando el proyecto de desarrollo, que creo que por eso la segunda presidencia de Menem fracasa, porque si bien habíamos logrado, porque yo estuve con el plan Megatel, pagado 13 años sin teléfono, y me acuerdo que en la época de Menem pedí el teléfono y a los 20 días lo tenía, y para mí era, después de haber estado 13 años sin teléfono, era terrible. Ahora, fíjate que ahí se generó la gran cantidad de gente que se quedó sin trabajo por la venta de las empresas,
y no se generó cómo absorber toda esa mano de obra. Sí. Y después de eso, entonces, esa gente sin educación, sin posibilidad de trabajo, fue a la que estuvimos manteniendo vos y todas las empresas con el tema de planes, en vez de formarlos. Vamos a decir la verdad, el chico cuando nace hasta los 2, 3 años, para no tener retrasos, tiene que comer bien. Y en este país es terrible que haya hambre infantil. Es terrible porque, digamos, nosotros tenemos una zona núcleo muy próspera, pero es una mala administración. Desgraciadamente es una mala administración. Susana, se nos está haciendo el programa, nos quedan apenas 4 minutos para el próximo. Bueno. Sí, pero nos gustaría con Guille que nos des un panorama si por lo que ves de los libros, lo que ves de la conducta empresaria, de todo tipo de empresas que estás teniendo, que tuviste, si no sería muy importante de que todo tu expertise y tu conocimiento se volque en un panel donde esté la FIP escuchando, donde esté la gente de la Auditoría General de la Nación, la CIGEN, o sea, muchas veces nos preguntamos en Auditoría Integral qué bueno que es que al contador privado o al síndico, el concursal, lo escuche el sector público, ¿no es cierto? Porque si a mí me toma la Auditoría General de la Nación o me toma la FIP, tengo que saber que esta pregunta que decimos riéndonos, ¿qué preferís? ¿Qué vas a pagar? ¿El impuesto o vas a pagar el camión de Moyano? O sea, hay que llevarla a Susana. No, mira, te voy a contar algo. Cuando el empresario es honesto, mira, yo tuve el concurso de José Ignacio Vázquez, rematadores de Hacienda. Realmente ellos se concursaron porque había problemas con la comercialización de la hacienda. Cuando nosotros con el concurso, porque no había venido nadie a verificar, entonces yo como síndica empecé a llamar a los acreedores. ¿Sabes qué me decía la gente de campo? Me decía con José Ignacio Vázquez, que son rematadores, mire, si tienen problemas, han trabajado tantos años conmigo, que me paguen cuando pueda. No, yo no voy a ir a Buenos Aires a verificar el crédito. Y realmente, de todos los que ellos presentaron, si vino el 35, el 40%, es mucho. No vino casi nadie a verificar. Pero ¿sabes qué? Un empresario, cuando tiene responsabilidad, ellos con ese tiempo que se tomaron, vendieron un campo muy importante que tenían en Santiago del Estero y le pagaron a todos, los que habían verificado y los que no habían verificado. Yo te puedo decir que en Argentina tenemos buenos empresarios y gente que a veces no es tan buena, ¿sí? Pero creo que la mayoría son los buenos. O sea, nuestro país tiene muchos empresarios buenos, mira, yo lo veo en las fábricas. En las fábricas la gente a las 6 de la mañana se levanta, tengo a gente que conozco, se levantan a las 6 de la mañana y trabajan hasta las 5 de la tarde y se preocupan por todas las cosas. Tengamos fe. Tengamos fe, Guillermo. Son las 21 horas. Te agradezco un montón esta buena onda. Comparto todo lo que dijiste. Creo que nos gustaría en el nuevo país que se presenta el viernes, que el miércoles que viene estés con nosotros también.
Bueno, cómo no, les agradezco mucho la invitación, Muchas gracias y los felicito a ambos por ser personas tan cálidas y están tan cerca de la gente, diciéndoles y acercándoles información importante. Un beso y lo mismo para vos. Un gran abrazo a todos los colegas. Hasta el próximo miércoles en Auditoría Integral. Nos vemos, Susana, y nos vemos, Guilla. Hasta el próximo miércoles. Bueno, hasta luego, gracias.